las letras que son lesbiana, gay, bisexual, luego la T, son 3 T's, transgénero, transexual, travesti, ¿qué más? Intersexual y queer, y luego pues muchas más letras, y yo ahí incluiría la H, porque los heterosexuales también todos somos diferentes. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, se los dejo aquí con el doctor. Vamos a tener la sesión con el doctor, va a dar su plática, y luego vamos a tener por Zoom a una mamá que no puede estar presencial, pero es mamá de una criatura trans, de una personita, que es muy importante esos testimonios de mamás, pues en escucharlos, ¿verdad? Cómo fueron asimilando, cómo se fueron dando cuenta que su hijo era transgénero. Vamos. Adelante. Gracias. Buenos días. Buenos días. Primeramente, agradecer la invitación del licenciado Alejandro y el espacio que se ha abierto aquí en Relaciones Culturales para este tipo de eventos, y confesar que me siento muy contento de estar otra vez entre la gente. Ya estaba yo un poquito cansado del Zoom, como diría Joaquín Sabina, y de la madre que las parió, a todas esas cosas del Zoom, de no sé cuántas veces para poder dar las pláticas. Es una maravilla estar aquí en frente de la gente nuevamente y poder estar interactuando como nos gusta. El tema que vamos a ver el día de hoy, lamentablemente, no sé, de la cámara, perdón, por cuestiones aquí de la cosa esta del proyector que no está funcionando muy bien. ¿Es posible que apaguemos la luz para poderla ver mejor? Sí. Porque, perdón por los colores, no es cuestión de, si quieren dejar prendida la de Marco Luther King, también un poco. Los colores de esta cosa están fallando y se ve un poquito raro los colores, no fue problema de la presentación. Entonces el día de hoy, como lo dijo la licenciada Alejandra Barrera, pues vamos a hablar de un tema que es un tema un poquito difícil a veces de entender, suele ser un poquito difícil de explicar para la gente que no está acostumbrada a estas entidades, a estas condiciones de vida. Es un poquito difícil. Estamos cotidianamente en el día a día hablando de personas homosexuales, los vemos en la televisión, los vemos en la radio, los vemos en programas de revistas, en cualquier lado, y estamos más acostumbrados a escuchar la palabra homosexual o lesbiana. Pero la palabra trans, a veces cuando se menciona, se queda como en el limbo, así como en la nube. Pues, sí, trans, pero pues no sabemos. Recording in progress. Pero no sabemos exactamente de qué o a qué nos estamos haciendo referencia. Con el mouse nada más le picado en record y así. Muy bien. Están saboteando. Bueno, lamentablemente cuando hablamos sobre el tema de la sexualidad humana, son temas que por sí solos mueven a la sociedad. Son temas que por muchísimos años estuvieron vetados, son temas que por muchísimos años estuvieron condenados, nadie hablaba, nadie mencionaba y mucho menos pues, nadie investigaba. Entonces, al hablar de infancias trans, yo les voy a pedir que para poder empezar de buena manera, primeramente depositemos aquí nuestros prejuicios. Vamos a dejar un poquito afuera del salón lo que traemos en la mente, que abramos un poquito nuestras expectativas de aprendizaje y dejemos afuera nuestros prejuicios y tratemos de ver la presentación de una manera lo más abierta posible. El doctor Eusebio Rubio, uno de los sexólogos más influyentes en México, hizo mención hace muchísimos años de que sexualidad
no es igual a coito. Todo el mundo dice sexo, coito. No. La sexualidad humana, como ya lo habrán visto seguramente en pláticas anteriores, es mucho más diversa que simplemente un coito. Tenemos que hablar de género, de erotismo, de reproductividad y de afecto. Son los polones de la sexualidad humana. Polón quiere decir todo, integral. De ahí viene la medicina holística. Entonces, polón también es la sexualidad integral. Todos estos puntos, género, erotismo, reproductividad y afecto, han estado dominados por la cultura, por la historia en la que vivimos, y la va a matizar a su manera. Es decir, por mucho que se les vea como algo muy natural, siempre hay que considerar que todos estos puntos han estado controlados por la cultura en la que vivimos y por la época en la que se vive. Ejemplo, la reproductividad. Todo el mundo piensa que la reproductividad es sumamente natural. La mujer se embaraza y a los 9 meses va a parir. Muy natural. Sin embargo, es la sociedad y nuestra cultura las que van a decir cuándo está bien que te embaraces y cuándo no está bien que te embaraces. Ahorita, afortunadamente, por políticas, se está luchando para tratar de disminuir los embarazos de mujeres adolescentes. Entonces, estamos controlando a través de aspectos políticos la reproductividad. ¿Qué hubiera pasado en la época romana o en la época de los griegos? A los 14, 13, 15 años, la mujer ya tenía que estar pariendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estaban viviendo la mitad de su vida, para empezar. Y segundo, porque eran épocas de guerra, de conquista, y tenían que procrear guerreros, hombres. Entonces, los tiempos cambian, la cultura cambia, la historia cambia, y ahora luchamos para que las mujeres adolescentes no tengan hijos. A pesar de ser algo muy natural, la cultura controla, la educación controla. El afecto, donde van los sentimientos, las emociones, también están controlados. Ahí se manifiestan las 4 emociones básicas, que es el miedo, la tristeza, la alegría y la ira. Si yo les digo, por ejemplo, como decía Juan Carlos Hernández Meijuelo en una plática, el miedo también es algo natural o es algo controlado. La sociedad controla y me dice qué me tiene que dar miedo, qué me tiene que dar alegría, qué me tiene que dar tristeza. Si yo le digo a usted, el día de mañana se va a ir usted a Cancún, a Mérida, y la van a aventar al cenote sagrado de los mayas. ¿Cómo se pondría el día de hoy? Pues triste, con miedo. ¿Por qué me van a echar al cenote sagrado? Pero si usted fuera una princesa maya, ¿cómo se pondría? Feliz, contenta, porque la van a echar al cenote. Afortunada. ¿Sí? Entonces la misma cultura también nos controla en qué nos debe de dar miedo, qué nos debe de dar tristeza, qué nos debe de dar alegría. Pues todo esto del género, los solones, son controlados por el tiempo y nuestra cultura. El día de hoy solamente vamos a hablar de género, nada más. La palabra género viene del latín genus, que significa clasificar, nada más. Estamos acomodando y distribuyendo. Si ustedes se acuerdan cuántos géneros se pueden mencionar, ¿alguien que me pueda comentar alguna acepción de la palabra de género? Además del género literario. ¿Alguien? El género musical. Películas. El género, pues ¿cómo se le llamará? El género cinematográfico, puede ser. Que si es el género queer, que si es el género terror, que si es el thriller, el género literario. Hay muchas formas de clasificar aprovechando el género. Y en la biología pues también. También en toda la
¿cómo se le llama? Pues todo lo que es la evolución de las especies animales hasta llegar al género, donde está el género humano. Sin embargo, fue hasta 1950 cuando el doctor John Money en Estados Unidos metió la palabra género a la sexualidad humana, de lo que vamos a hablar. Cuando metemos la palabra género a la sexualidad humana, tenemos que definir el género como el conjunto de características subjetivas. Subjetivas quiere decir que no se pueden medir, no se pueden tocar, no se pueden palpar. Es algo subjetivo, que de manera social y cultural han sido asignadas a los hombres o a las mujeres. Esto es, masculino o femenino. Si en algún momento alguien tiene alguna pregunta, no importa, me pueden interrumpir. Se supone que al final va a haber algún momento de preguntas y respuestas, pero para hacerlo un poquito más interactivo, si alguien desea preguntarme algo, con todo gusto. Entonces, el género son características subjetivas que nos diferencian o que nos permiten saber si somos del área masculina o femenina. Dentro de todo esto tenemos género, la expresión de género, la atribución de género, el rol de género y la identidad de género. ¿A qué me refiero con esto? Podemos ver aquí esta imagen, no sé si alcanzan a ver acá, la pizarra, es lo mismo, expresión, atribución, rol y la identidad que vamos a ver ahorita. Si yo veo a esta persona, de acuerdo a la cultura donde estamos, a la época donde estamos, en la ciudad donde estamos, esta persona trae un cabello estilo masculino o estilo femenino. Femenino. Sus cejas, los ojos maquillados, la boca maquillada, hablan de una persona femenina. Su blusa, su colgante, sus senos, sus brazos depilados, su actitud, hablan de una persona de género femenino. Esto es la expresión de género que esta persona nos está haciendo. ¿De acuerdo? Acá el joven, la expresión de género que él me da a mí, yo le voy a atribuir un género masculino. Porque para la época en la que estamos, en la cultura en la que estamos, pues trae el cabello corto, su camisa de vestir, manga larga, su pantalón, sus tenis, yo le atribuyo el género masculino porque eso es lo que me está expresando él. ¿Estamos? Bien. Entonces ya hubo una expresión y una atribución, ahora voy a asignarle un rol. Pero quiero suponer que este hombre está haciendo un rol masculino. ¿Quién dictamina cuál es el rol masculino? La sociedad, la cultura. Yo supongo que este muchacho está estudiando para trabajar, para ser el jefe de familia, para luego casarse, para luego tener un hijo, y si se puede tener un perrito, pues también, ¿verdad? Como la familia Simpson, todos. Entonces se trata de que la cultura y la sociedad nos marque cuál es lo correcto en este género, desde la expresión, la atribución y el rol. ¿Estamos de acuerdo? Nos faltaría un punto de abajo que es la identidad. Yo siento que la identidad, aunque muchas personas nos dicen que también es influenciada por la cultura en la que vivimos, la identidad se queda un poquito aparte. No siempre ha sido tan fácil como en este caso. Si nos movemos de época, pues aquí estamos viendo una persona con cabello largo, con vestido, con mallas, con tacones altos. ¿Qué expresión de género tiene? De acuerdo como estamos ahorita. Femenino. Entonces es hombre. Macho. Es uno de los reyes de Francia. Acá de este lado. Vean el cabello, su ropa,
el sombrero, las calcetas, el pantalón, digo los zapatillos, las zapatillas. ¿Qué género le atribuyen ustedes? Femenino. Y si les dijera que es el presidente Teddy Roosevelt, ¿me lo creerían? Es el presidente Teddy Roosevelt de los Estados Unidos en la época de los años 40. Digo, presidente de los años 40. Esta foto habrá sido de los 20, yo creo, no sé, de 1900. Entonces, fíjense cómo la época y la cultura cambian. Nuestra atribución, nuestra expresión y nuestro rol de género. Un poquito más modernos, nuevamente, ¿qué género le pondremos? Matarilla y Dilerón. Cabello largo, ahí me dijeron que es mujer. Adornos, a mí me dijeron que es femenino. Maquillaje, a mí me dijeron que es femenino, pero resulta que es masculino. Tiene sexo masculino, tiene sexo macho, hombre. Acá, lo mismo. No siempre esa expresión y esa atribución de género son tan sencillas como pudiera ser. ¿Estamos? Muy bien. Habíamos dejado pendiente la identidad de género. Las tres primeras son obligadamente influenciadas por la cultura y la época. La identidad de género, yo siento que no tanto. La identidad de género es la capacidad también subjetiva, innata, quiere decir que ya viene de naturaleza, inamovible, que tenemos todas las personas para reconocernos como hombres o como mujeres. Esto se forja prácticamente desde el embarazo. Cuando empiezan las hormonas dentro del embarazo, la sexta, séptima semana de embarazo, el cerebro tiene que acomodar si es hombre o si es mujer. ¿Qué hormonas va a producir como hombre? ¿Qué hormonas va a producir como mujer? Entonces, desde la sexta, séptima semana, el cerebro se tiene que diferenciar. Entonces, sí es cierto que después, ya cuando nace la criatura, la sociedad influye, pero la identidad se forja desde la cuarta semana del embarazo. ¿De acuerdo? Ya es inamovible, no se modifica. Apagamos. Gracias, señorita Cácaro. Entonces, una cosa es el género, ya quedó claro lo que es el género, ¿no? Hay que diferenciarlo de lo que es el sexo. El sexo también es una manera de clasificar, de distinguir, de acomodar. Pero aquí son características físicas, ya no son subjetivas, aquí ya son características físicas que determinan si una persona es hombre o mujer. Y hay muchos sexos: el sexo genital, si es pene o tiene vulva; el sexo genital interno, si tiene útero o próstata; el sexo gonadal, si tiene testículos o ovarios; el sexo germinal, si son espermatozoides u óvulos; el sexo hormonal, si tiene estrógenos o testosterona; el sexo cromosómico; el sexo fenotípico, que son los caracteres secundarios; y el sexo cerebral. También el cerebro tiene sexo. De hecho, pues se dice que el cerebro es la estructura sexual más importante en el cuerpo humano, porque además de que reside la identidad, ahí tiene la libido, ahí tiene la producción de hormonas y tiene la autopercepción corporal. Pues una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Sí. Porque digo que identidad se refería a la capacidad subjetiva y personal para reconocer. Así es. Yo tengo entendido que identidad de género es como se identifica. Exactamente. Más el sexo, o sea, puedo yo ser de sexo femenino y identificarme como masculina. Exacto. Y usted dijo que a la cuarta semana de embarazo Sexo. se forma del sexo, no la identidad de género. La identidad de género. Todo va a la par. Todo va evolucionando a la par. Todo va, acuérdate que durante el embarazo todo va al igual, evolucionando. No es primero una cosa y luego otra. Así como van presentándose la evolución de los genitales, que se van identificando como macho o hembra, también el cerebro va evolucionando.
Y el cerebro también tiene que reconocer si es hombre o es mujer. Y van creciendo a la par, van madurando a la par. Para que al momento del nacimiento haya un cerebro que identifique los genitales. El cerebro es una estructura esplendorosa, maravillosa. Y vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuál es su nombre? Erika. Erika. Le voy a pedir un favor a Erika. Cierren esos ojos un momentito. Sin abrir sus ojos, dígame cómo tiene sus piernas. Dobladas, extendidas, cruzadas. Cruzadas al nivel de los tobillos. ¿Cómo sabe si no nos está viendo? Se siente. Esto es parte de la función del cerebro, reconocer cada una de nuestras estructuras, aunque no las estemos visualizando. El cerebro es esa estructura maravillosa que a las 2 de la mañana te levanta y te dice: hey, te estás orinando. No es que nos despertemos y digamos: a ver, déjame ver cómo andamos. Me estoy orinando. El cerebro te levanta. Órale, te estás orinando y vete. O el que te dice: oye, muévete porque la nalga ya se te durmió. Ya te volteas para tu casa. El cerebro percibe todo. De la misma manera, percibe y reconoce nuestros genitales. Y lo identifica como una identidad. Entonces, la identidad es subjetiva, porque no se puede medir. Pero reconoce unos genitales que sí son físicos. ¿De acuerdo? Entonces es mentira eso de que muchas personas dicen: es que puede, o sea, nace y luego tú puedes decir, o sea, un ejemplo, ¿verdad? De que yo tengo un niño de sexo masculino, pero yo a fuerza lo quiero que sea niña. O sea, si él no se identifica en su cerebro como una niña, pues no, o sea, no. Es inamovible. Vamos a ver un ejemplo de esto. Cuando el niño nace, su identidad ya se forjó. No de que se hizo una impronta cerebral, es un marcaje. Y al momento en que nace, no lo expresa porque no puede hablar. Pero el niño ya se percibe como hombre o como mujer. Una vez en España, un señor me dice: hostia, pues yo no entiendo eso. ¿Cómo? ¿Cómo está eso de que se siente? Digo: bueno, ¿usted es hombre o mujer? Pues hombre. ¿Y cómo sabe que es hombre? Perdón por la palabra, pero sí dicen allá en España. Porque tengo huevos. Ok. Muy bien. Y el día de mañana usted tiene un accidente. Y en ese accidente le quitan los testículos. ¿Ahora qué es? Pues hombre, pero si ya no tiene los testículos. Usted me dijo que usted es hombre porque tiene testículos. Ahora ya no los tiene. Bueno, es que eso se siente. Exactamente, eso se siente. O sea, la corporalidad, lo físico, no tiene que ver o modificar lo que tu cerebro percibe. Bueno, si el cerebro percibe y sabe que eres hombre o mujer, hagas lo que hagas, tu corporalidad no modifica lo que tú percibes. ¿Está clara la diferencia? Está muy intenso. Está muy intenso, sí, es muy intenso. El tema es bien intenso. Porque cuando yo he visto mucha gente dice: no sé, no es transgénero. Ay, no, es mentira. O sea, entonces, si una persona es transgénero, por ejemplo, que ahora es mujer, nació con un sexo Masculino. Entonces, o sea, entonces en su cabeza desde que estaba en el embarazo siempre fue mujer. ¿en serio? O sea, Nació con genitales masculinos, pero su identidad acá arriba se reconoce como mujer. Y es lo que viene en conflicto, tal vamos a ver. Sí, una cosa quiero comentar a propósito de esto. Lo que dice el Frente Nacional por la Familia, que están en contra de que se les dé educación sexual a los niños desde pequeños, que porque la ideología de género los van a confundir, los van a dejar escoger qué quieren ser, si hombres o mujeres, o qué orientación quieren tener, los van a confundir. Eso es imposible, es lo que está diciendo el doctor, es imposible. No se puede mover. Confundir a un niño, ¿verdad? Porque ya saben qué son. Exacto. O sea, ya está integrado he en la visto muchas persona. señoras de que es que si tú le dices y le pones programas, no
Drag Race o así, el niño se va a hacer así. Pero No se mueve. entonces, ¿no? Ahorita te voy a poner un ejemplo bien Por claro. más que quieras, no se puede, y tampoco la orientación sexual. Nadie te va a obligar a que te va a cambiar a que te guste un sexo. Eso ya te nace. ¿Sí? Es algo natural. Perdón, doctor. Sí, no, adelante. Sí, sí, sí. Si me disculpan, ¿me permiten quitar un poquito de cubrebocas desde acá afuera? Claro que estamos a más de 2 metros y cacho. Ya no me voy a meter ahí. Esta imagen que tenemos aquí, evidentemente es de un bebé recién nacido. En Nuevo León se registran anualmente 71,000 nacimientos, son casi 200 niños o niñas nuevos cada día. Entonces la mecánica dentro de la sala de parto, ya que nace el bebé, pues el pediatra lo limpia, junto con la enfermera, le ponen su etiqueta, le lavan los ojitos, lo limpian todo, y el pediatra ve lo que tiene en medio de los pies, de las piernitas, y dice, ah, este es hombre. Y se hace su registro de nacimiento, hombre. ¿Se acuerdan cuántos sexos vimos hace ratito que hay? El sexo cerebral, el cromosómico, el hormonal, el genital interno, el genital externo. Aquí solamente estamos valorando los genitales externos. Entonces hay muchas otras partes que no se valoran más que el aspecto de esos genitales. Y en base al aspecto de los genitales se establece toda la historia de esta criatura. Cuando esta criaturita crezca y se pare ante un espejo, el 99% de ellos van a decir, ah, sí, soy hombre. Hay una concordancia entre sus genitales mostrados y cómo se percibe en su vida. ¿De acuerdo? El 99% de las ocasiones. Y a partir de ahí es donde se mete la cultura otra vez. O antes. ¿Alguna de ustedes es mamá? ¿Nadie? Bueno, cuando una mujer embarazada llega con el radiólogo que le hagan un eco para ver si cómo va el eco en el embarazo, antes de que la mamá pregunte, oiga doctor, ¿y tiene 2 manos? ¿Y tiene 2 ojos? Antes de que suceda todo eso, lo primero que pregunta la mamá es, ¿qué es, doctor? ¿Es niño o niña? Entonces, desde antes de que esta criatura llegue al mundo, los papás están preocupados por saber si es niño o niña. ¿Por qué? Para empezar a construir una historia sobre de ese niño. Si es varón, papá va a decir, ahora me toca a mí ponerle el nombre, porque le toca a mi abuelo, al abuelo, porque es varón y tiene que llevar los apellidos de la familia. Si es niña, te toca a ti. Ah, pero si es hombre, ya tiene su camita azul, ya le compraron la pelota de los Tigres es el mejor equipo de la ciudad, sí lo sabían, ¿verdad? Ya le compraron la pelota de los Tigres, la camisa de los Tigres, porque papá está soñando que cuando el niño cumpla 16 o 17 años se lo va a llevar al estadio para tomar su primera cerveza junto con él. Entonces empezamos a construir una historia que no nos corresponde construir. Perdónenme que se los diga. Lamento romper sus ilusiones, pero esa historia no nos corresponde a nosotros construirla. ¿A quién le corresponde construir esa historia? Al niño o a la niña. Pero nosotros ya construimos un castillo arriba. Y si es niña también. Ya la mamá ya está separando las recetas de la abuela. Y va a decir, yo le voy a enseñar el primer crochet. Fíjese cómo se mete la cultura. ¿Qué sucedería si esta criatura nace en Papúa Nueva Guinea? O en una aldea maya, donde no hay rosa ni azul, donde el niño nace y nace, punto. ¿Quién le puso el color azul en la choza? Nadie. Entonces, aún en nuestra época, en diferentes culturas, la atribución, la expresión, el rol, son construidos social y culturalmente. Sin embargo, aunque esta criatura nació aquí, trae una identidad acá adentro y se va a percibir como macho o como hembra.
aunque esté perdida en la célula. ¿Quedó claro? Muy bien. El 1% restante, cuando el niño crece y se ve al espejo, le va a decir, hombre, yo no soy, si no soy niña, ¿por qué tengo esto aquí? Si soy niña, ¿por qué no me dejan el cabello largo como mi hermana? Entonces el 1% de esas personas no se van a sentir identificadas con el sexo que les fue asignado al momento del nacimiento. Es decir, que tienen una inconformidad o una incongruencia entre su sexo y su identidad de género. A estas personas se les conoce transgénero. Al 99% restante, quienes sí se identifican con los genitales mostrados, se les llama cisgénero. Cis quiere decir del mismo lado, trans quiere decir más allá. ¿Quedó clara la diferencia? Todo lo que hemos platicado ahorita es para tratar de ver de dónde proviene la palabra transgénero. ¿Qué tenemos que entender cuando alguien dice transgénero? ¿Es un niño transgénero? Sí. Yo creo que sí. No sabemos ni de qué nos están hablando. Pero si alguien nos dice, ¿es un niño gay? Sí, sí. Es que se parece a su tía o a su tío, la familia ya, pero si no dicen transgénero no tengo ni idea a veces de qué nos están hablando. Entonces, esto es lo que es una persona transgénero. Repito, una persona transgénero es aquella cuya identidad de género no se corresponde con los genitales mostrados al momento del nacimiento. Muy bien. Aquí está. Aquella persona que manifiesta una inconformidad o una incongruencia entre su sexo asignado y su género sentido. Transgénero. Y transexual es aquella persona transgénero que necesita modificar su cuerpo o necesita modificar su estatus legal para poder hacer congruente su situación social y corporal a su identidad de género. Es decir, todas las personas transexuales son transgénero, pero no todas las personas transgénero van a llegar acá. No todas. Está bien confuso. Eso es lo difícil. Sí. Bueno, y ahora con estos conceptos de transgénero y transexual, ya puedo entender un poco más cuando pues una persona se identifica, o bueno, no se identifica. Sí, quiero prender la luz. Ay, gracias. Porque lo veo videos en YouTube de pues influencers allá en Estados Unidos que hacen esa transición y sí, pues sí se identifican como transgénero y transexual. Pero pues yo decía, o sea, ¿cómo? Pues es lo mismo, ¿no? O sea, si dices transgénero, pues también significa que pues, hiciste un cambio físico, pero no, o sea, es totalmente diferente. Ya les hablaron sobre homosexualidad y eso. Sí, el Si transgénero ustedes se es una acuerdan, persona, como dice el doctor, que no coinciden sus genitales con su identidad. Sí, ajá. Y el transexual es el que ya hizo su transición. Sí, ya. ¿Okay? te voy a poner un ejemplo, perdón, si me acabo es que yo me suelto hablando, no me callen. Porque si de repente, hágale como mis hijos, que de repente me dicen, papá, ya cállate. Me callen, ¿eh? Si ustedes se acuerdan de cuando estuvieron hablando sobre homosexualidad, que es orientación, que es algo diferente a esto, ¿no? Parece que la orientación es con quién me quiero relacionar física, emocional y mentalmente. ¿Con quién me quiero ir a la cama? ¿Con quién me quiero enamorar? Eso es orientación. La identidad es otra cosa. Son cosas diferentes. Entonces, hasta 1950, 40, 30, se empezó a liberar los estudios sobre la sexualidad humana. Antes estaba todo restringido, no se podía. Eso estaba bloqueado desde el año 300 después de Cristo. Estaba prohibido hablar del sexo y de la diversidad y inclusive de la reproducción. Estaba prohibido que la mujer se reproduzca. Está prohibido. Hay que pedir permiso a veces. Entonces, ¿cuándo se libera? Cuando cae el Imperio Británico y cuando viene la Revolución Industrial.
cuando cae la reina Victoria, que era mocha, pero mocha, y surgen los investigadores. Uno de ellos, en Estados Unidos, el doctor Kinsey, ahorita lo vamos a ver, Alfred Kinsey. El doctor Alfred Kinsey se metió a las casas de los americanos en los años 50, la posguerra, cuando se libera toda la posibilidad de estudio. En los años 50. ¿Y usted se masturba o no se masturba? ¿Y usted cuántas veces tiene orgasmos? ¿Y usted cuándo empezó a tener sexo? ¿Y usted qué pensaba cuando niño? ¿Usted tiene fantasías o no tiene fantasías? Y se metió. Y se metió en los hogares. Y después de chorrocientas mil encuestas, publicó sus libros. La sexualidad en el hombre y la mujer. Entonces, hasta entonces, en materia de orientación, porque solamente había heterosexuales y gays, no había más. No existía el transexual, era nada más gay o heterosexual. Entonces era homosexual y heterosexual. No había puntos en medio. ¿Y qué encontró el doctor Kinsey? Pues es que fíjate que yo le pregunté a esta persona y me dice, pues es que, pues a mí me da igual. Yo no puedo acostar con un hombre, me acuesto con una mujer, me da igual. Pues es que me da... ¿Y dónde pongo esto? Si nada más hay homosexuales y heterosexuales, caray, no, pues tengo que ponerlo a la mitad. Y es donde surge el bisexual. Y le preguntan a otro, no, pues sí, yo en alguna ocasión me acosté con otro hombre, pero ahorita solamente mujeres. Caray, pues tampoco es heterosexual 100%. Pues dice que ocasionalmente tuvo. Y todavía ocasionalmente, o muy ocasionalmente, y para otro lado también. ¿Y qué encontró el doctor Kinsey? Que la orientación sexual no era blanco y negro, que era toda una gama de tonalidades. Pues exactamente igual sucede con el género. Nada más que ahora en lugar de ponerle homo, le vamos a poner masculino y femenino. Entonces el doctor Kinsey, en sus preguntas, en sus interrogatorios, se encuentra con un hombre y le dice, ¿usted es hombre o mujer? Pues es que yo me veo como mujer, pero pues tengo genitales de hombre. A ver, espera. ¿Entonces eres homosexual? No. Yo soy una mujer, pero tengo el cuerpo de un hombre. ¿Ya dónde lo pongo? Entonces fue a hablar con otro doctor, el doctor Harry Benjamin, lo vamos a ver también, endocrinólogo alemán, emigrado durante la posguerra, llegó a California, y le dice, oye, pues fíjate que tengo un señor acá, pues que pues, me dice esto y yo no sé qué hacer con él, ¿qué hago? Pues a ver, tráemelo para acá, vamos a platicar, vamos a conocer su caso. Empezaron a conocer su caso, y el doctor Harry Benjamin rescata la palabra transexual, que se había acuñado un poco antes, el doctor Magnus Hirschfeld, y dice, pues entonces es una persona transexual. ¿Y qué es lo que tú necesitas? Pues es que yo soy una mujer, perfecto, yo te voy a ayudar a que tú seas mujer. Entonces lo va a llevar desde aquí hasta acá. ¿Eres una mujer? Sí, ok, muy bien. Yo te voy a poner hormonas. Ahí fueron las primeras hormonas que se utilizaron en el mundo como anticonceptivos, el Permanil. En los años 50, antes no había anticonceptivos. Ahí se empezó a utilizar. Y los usar. Vas a ser mujer, te van a crecer los senos, vas a tener el cabello largo, vas a aprender a cocinar, tienes que ser sumisa, tienes que ser calladita, tienes que estar en tu casa esperando a tu hombre, te tienen que gustar los hombres porque eres una mujer, tienes que usar así, te tienes que sentar asado, o sea, el estereotipo completo de lo que era la mujer de los años 50. Como ya lo dije, callada, sumisa, abnegada, cero mujer, cero personalidad. ¿Qué sucedió? Pues que muchas de las personas que se llevaron hasta acá, de pronto se empezaron a suicidar. Y dice el doctor Harry Benjamin, por favor, ¿qué está pasando? Si lo estamos haciendo para que cumplan su deseo. ¿Por qué? Porque
género, la identidad de género, al igual que la orientación, también tiene sus etapas de por medio. También tiene sus tonalidades de gris, no es blanca y negra. Es como si de pronto Ale, si Alejandra Barrera, me dijera: oye, fíjate, pues que yo nomás quiero que tú sepas, pues que yo me percibo como hombre. Pero así como estoy, así como estás, me siento perfectamente bien. Entonces, pues ella está, su identidad de género es masculina, pero pues no tiene que llegar hasta el extremo compuesto. Ella, con que la pongamos aquí es suficiente. Oye, sí, pero fíjate que pues también quiero confesarte que pues me estoy hormonando. Pues ya estás acá. No, pero es que también me quiero cambiar de nombre legalmente. Pues tu deseo ya llegó hasta acá. No, pero es que también mi rol, y ahora me voy a vestir de diferente mapuche, ¿no? Ya llegaste hasta acá. ¿Sí me explico? O sea, hay diferentes momentos, diferentes etapas. Entonces, no todas las personas transgénero se van a hacer transexuales. El transexual es cuando ya solicitó o requirió un cambio legal, un cambio de rol social, un cambio en su físico para hacerlo congruente con su identidad. Hay personas que no le molestan o que aprenden a sobrellevar ese dolor o ese malestar interno que llevan. ¿Quedó claro? Sí, y bueno, ahora con este último que mencionó, ¿se sabe, o a lo mejor no sé si hay un estudio donde, por ejemplo, una persona que es transgénero, ¿cómo sabe en qué momento de su vida o de su, no sé, sí, de su vida, quiera llegar hasta ese punto de transexual? Son muchas cosas que influyen. ¿Cuál es su nombre? Andrea. Andrea, son muchas cosas que influyen, Andrea. La más importante, ¿te acuerdas la primera diapositiva que pusimos? No. La primerita, dije, esto es lo que tenemos que hacer primero. Poner ahí nuestros prejuicios. Ok, sí. Poner ahí nuestros prejuicios. Poner ahí todo lo que entendemos como sociedad, como sexualidad humana, para poder entender lo que está pasando con esta persona. Entonces, el negarle a un niño, no, tú eres niño, punto. Pero mamá, si yo soy niña, mira mi cabello, déjame el cabello. No, tú eres niño, cállate. Entonces no los dejas hablar, no los dejas expresarse, si es que se logra expresar el niño. Si nos recordamos un poquito la evolución psicosexual que describió Freud, allá en los años del Kikiriki, y dicen que la primera etapa es cuando el niño reconoce a su mamá como su fuente de seguridad y de alimento, que es lo más importante que logra el niño. Entonces el niño no quiere abrir la boca porque teme perder el alimento y el cariño de los papás. Entonces los niños se quedan calladitos, no digo nada. Y son niños callados, introvertidos, aislados, no socializan, no quieren socializar con la gente, les da miedo, los agredan. Son niños deprimidos que tienen toda la gama de ansiedad que te puedes imaginar, desde tics, tartamudez, se arrancan los cabellos, se comen las uñas, todo lo que te puedes imaginar, se hacen pipí en la cama, porque están con una ansiedad terrible adentro, entonces no hablan. Y de repente se les ocurre abrir la boca cuando tienen 30 años, y dices, criatura, ¿por qué no me dijiste antes? ¿Sí? Entonces nunca está el momento adecuado para que la persona hable. Si habla cuando tiene 5 o 6 años, no, está muy chiquito. Pero si habla cuando tiene 40, no, ya te tardaste, porque desde niño no lo dijiste. Entonces siempre vamos a encontrar la forma de callar. Entonces por esa razón, pero vamos a ver por qué hay tantos suicidios entre los jóvenes trans. Porque no se pueden expresar, porque no lo reconoce su sociedad y mucho menos su familia. ¿De acuerdo? Apagamos la luz, por favor. Muy bien. Alguien podrá decirme, bueno, pues es que a lo mejor esto es algo nuevo. No, esto tiene la historia de la vida. La historia de la vida. Si ustedes se ponen a buscar los Shanit en Arabia, los Hijra en la India, los Mushes en México,
todavía existen los muchos en México, en la región zapoteca. Los dos espíritus en las zonas indígenas norteamericanas, todo lo que era la zona de Estados Unidos y Canadá, se les llamaba dos espíritus. Eran personas que no solamente reconocían masculino y femenino, reconocían hasta 4 géneros diferentes. Uno de ellos era el hombre. Bueno, vamos a llamarle hombre para no enredar. El hombre y la mujer. Y aparte estaba el que nació hombre, pero se comporta como mujer. Y la que nació mujer, pero se comporta como hombre. Eran 4 géneros, o hasta 5 había. Todo esto se daba también en las zonas de México, entre los zapotecas, entre los purépechas, allá en Michoacán, en la zona de Michoacán, en los incas. Pero ¿qué pasó? Que llegaron los españoles y dijeron, no. ¿Cómo que 4 géneros? ¿Qué desorden es ese? No, nada más son 2, macho y hembra. ¿Sí? Y cortaron todo, pero ya existía. No es algo que se esté poniendo de moda, ya está. Aquí están los ejemplos. Volvemos a lo mismo, la expresión de género, la atribución de género. Es un mushu en Oaxaca, Amaranta, muy famosa. Aquí están los indios de Estados Unidos. Son personas que al momento en que nacen, que expresan esa dualidad de género, son muy reconocidos entre su sociedad porque se les consideran personas que tienen un corazón abierto, un corazón que entiende a hombres y mujeres, entiende la sociedad, que tienen más sensibilidad, participan en las bodas, en los bautizos, en las primeras comuniones, etc. Son muy bienvenidos entre la sociedad en la que viven. En la Grecia antigua, Hipócrates ya hizo mención sobre los citas, les llamaba. De hecho, la Venus Castina era una deidad que consolaba el alma atormentada de una mujer que estaba encerrada en el cuerpo de un hombre. Esto fue 400 años antes de Cristo. Así lo describió Hipócrates. Un poquito más para acá, la primera cirugía genital se sabe que se hizo en el Imperio Romano bajo el mandato del emperador Nerón, 68 años después de Cristo. Nerón era una persona súper violenta y súper agresiva. Y en un arranque de coraje, de celos, o le puso una buena a la mujer y la mató. Y ya después se arrepintió y mandó ofrecer una importante suma de dinero a aquella persona que le encontrara a una persona que se pareciera a su mujer. Y encontraron a un esclavo adolescente, varón, era igualito a la mujer. Pues lo trajo a la corte, a su recinto, y le pagó a sus médicos para que lo hicieran una mujer. Eso fue en el año 68 después de Cristo. Heliogabalo, emperador romano, 200 después de Cristo, él ejercía su poder en las fiestas públicas, en las fiestas sociales, con atuendos de mujer. Y decía, yo soy una mujer. Y llegó a ofrecer dinero para el grupo de médicos que le cambiaran su sexo. Esto es 200 después de Cristo. Un poco más para acá, la Revolución Francesa, año, más o menos. 1800. ¿Perdón? 1800. Pasaste. Revolución Francesa. 1700. Finales 1700. Siglo XVIII. Existió esta persona, Madame Eon de Beaumont. Esta persona era una espía, una doble espía, francesa e inglesa. Y pues ejerció siempre como mujer su labor de espía, hasta que cuando llegó a Inglaterra a morir, cuando está muy mala, pues en su lecho de muerte se dieron cuenta que tenía genitales masculinos y se armó el escandalero brutal. Llegó a la corte de los reyes de Inglaterra y en castigo por haber engañado a tanta gente durante tantos años como mujer, ahí en Londres está su sepulcro y aquí dice, aquí yace el caballero Eon de Beaumont, toma, para que no te vuelvas a atrever. Y así dice, sí, como burlándose sarcásticamente, ¿verdad? Esto fue en la Revolución Francesa. Un poquito más para acá, hablábamos de la reina Victoria, en 1819, principios del siglo XX. La reina Victoria, les comentaba hace ratito que cuando
cuando ella reinó, era una reina extraordinariamente mocha, extraordinariamente católica, puritana, cerrada, no permitía nada. Entonces era el Imperio Británico, y lo que decía el Imperio Británico a nivel mundial era ley, como ahorita en Estados Unidos. En Estados Unidos es ley, en cuestiones médicas, en cuestiones de investigación, de muchas cosas. Aquí era el Imperio Británico. Y sus médicos pues eran igual de muchos, y no permitían que hubiera investigación más que lo que ellos decían. Nada más. Entonces uno de sus médicos, el doctor William Acton, un cirujano que todavía, si ustedes le preguntan a Dios Google por ahí, William Acton, van a encontrar ahí las publicaciones del doctor. Y el doctor William Acton decía, son palabras que me mostró Juan en México, las 3 causas de la homosexualidad en los hombres. La primera, que el papá era masturbador. El papá se masturbó cuando estaba joven. Entonces llegaban los papás con el doctor y le decían, oiga doctor, pues ayúdame porque mi hijo me salió gay. Oiga, ¿usted se masturbaba? Sí, no hay nada que hacer. ¿Usted tiene la culpa? ¿Para qué se masturbó? Segunda causa de la homosexualidad, que el niño, de manera consciente y voluntaria, se estreñe, no quiere ir al baño, para que el excremento se solidifique, se seque, y vaya al baño a hacer excrementos grandes y voluminosos. Entonces el niño se acostumbra a ver un excremento grande y voluminoso. Entonces se hace. Y tercera causa de la homosexualidad, pues que durante el embarazo la mamá tuvo sexo. Entonces el niño pues se asomó por ahí y vio el pene como entraba y salía. Entonces se aficionó. Y esto no se rían, es real. Busquen al doctor Google, pregunten al doctor Google sobre el doctor William Acton y se van a dar cuenta. Y está publicado en revistas inglesas. Y lo que se salía de ahí no existía. Hasta que cae la reina Victoria, que caen estos médicos y en base a evidencia científica empiezan los grandes científicos a dar su versión en base a evidencia, en base a trabajos de investigación. Y hablamos del doctor Harry Benjamin, y hablamos del doctor Kinsey, Masters y Johnson son los que se asomaron a lo que es el coito, investigaron a fondo qué sucede, por qué sube la presión, por qué sube el pulso, por qué sudas, qué le pasa a la vagina durante el coito. Se metieron a fondo a estudiar y en base a evidencia permitieron los avances de la ciencia. ¿De acuerdo? Hay una disculpa, no mande, pero ya es la hora de break. Ok. De 7 años, que es un niño trans, y vivimos en Guanajuato. Mi hijo Recording in progress. ¿Sí? Ya. Vas a grabar la presentación, es lo que me estás diciendo. Y bueno, mi hijo tiene 7 años, tiene aproximadamente 3 años ya viviéndose en su identidad sentida. Y pues bueno, esas somos nosotras. Muy bien. ¿Cómo fue tu experiencia al tener una niña? ¿Cómo fue que ella te fue diciendo que es niño? Bueno, él siempre supo quién era, ¿no? Desde que habló, supo quién era. Pues, a mi esposo y a mí no nos quedó... en cuanto le escuchamos que empezó a hablar, no pensamos que fuera a ser trans. Mi esposo y yo teníamos conocimiento que las personas trans existen en este mundo, pero no habíamos conocido a nadie de cuerpo presente. Entonces, nosotros lo sospechamos, pero como debe ser, le dejamos en observación, le dejamos que se expresara y hemos seguido la pauta que él nos ha ido dando. Hasta el momento en que vimos que para él era imprescindible vivirse en el género en el que diariamente él se vive, fue que empezamos a tomar las medidas pertinentes para que tanto en nuestra familia como en el colegio y en todas partes donde él se desenvolviera, pudiera ser el mismo.
No es fácil al principio porque aunque uno sepa que las personas trans existen, da miedo. Desde luego que también uno sabe lo que significa ser parte de la comunidad LGBTQI+. Entonces, pues bueno, no es algo que al principio sea fácil de llevar, pero si uno ve que el hijo va desarrollándose como todos los demás compañeros y compañeras de su salón, pues eso ya nos da a nosotros la pauta para saber que estamos por el camino correcto. Y eso ha sido. En este momento, pues bueno, en el colegio justo hace poco se llevó una capacitación y hemos ido avanzando con todos los pasos que nuestro hijo ha ido marcando. Leti, ¿fue tu primer bebé? Sí, es el único. ¿Cómo intervino el pediatra, por ejemplo? ¿Qué te decía tu pediatra o cómo empezaste a indagar esto del transgénero? Bueno, nuestro caso fue atípico en realidad. Como mencionaba hace un momento, mi esposo y yo sabíamos que las personas trans existen. Entonces simplemente yo busqué como más información, porque bueno, que yo sabía que existía, no sabía pues en realidad nada, ¿no? Yo sola fui que empecé a buscar y yo empecé a decirle a nuestra pediatra, o sea, ha sido más bien un proceso en el que mi familia, yo, mi esposo, hemos ido buscando información con las personas especializadas y hemos ido educando a las personas que nos rodean, que en este caso han sido su pediatra, cualquier doctor o doctora que le ha atendido, el colegio. Ese, digamos, fue nuestro camino, ¿no? No sé si eso responda. Sí, Leti, ¿eres tú católica? ¿Cómo te fue con la religión, con esto de la iglesia que a veces no soy creyente, digamos educada como católica, sí, pero bueno, en estos últimos años de mi vida, muchos años atrás, solamente soy creyente y mi esposo y yo no tuvimos ningún conflicto en ese sentido. Mi suegra sí es católica, pero ella rápido entendió de qué se trataba. Se dio cuenta que su nieto lo necesitaba para desarrollarse como cualquier niño o niña. Y para ella no ha sido o sea, sí fue difícil porque da miedo, como decía hace un momento, saber que va a estar en una comunidad que puede ser discriminado y N cosas, ¿no? Pero al final ella rápido comprendió que ante todo, digamos ella que sí es católica, que lo sigue, que ante todo, pues bueno, Dios decidió que así fuera, ¿no? Nosotros no tomamos esa decisión, porque ser trans no es decidir, no es despertarse y decir, hoy decido que soy fulano o soy fulana, es una cuestión que ya viene en ti, que no está a discusión, porque así lo sentimos también todas las personas cuando nos damos cuenta con quién nos identificamos, desde niños y niñas. Y mi suegra lo entendió y rápido ella lo ha puesto así, pues o sea, ella es guadalupana y rápido ella ha puesto esta experiencia en sus rezos, pues, o sea, de pedir para que la Virgen de Guadalupe cuide a su nieto, ¿no? Porque al final, pues bueno, fue la decisión de Dios que así fuera. Y bueno, nosotros vivimos en Guanajuato, que es una comunidad, la ciudad de Guanajuato, que es una comunidad bastante religiosa, pero tampoco hemos tenido problemas con las familias abiertamente ni en el colegio, porque al final ser trans y sobre todo en estos tiempos no se trata de si lo toleras o no, sino se trata de derechos humanos y eso es lo que hasta ahora se mueve, ¿no? Tú puedes tener la religión que quieras, pero en el colegio, en todas las esferas sociales en las que nos movemos, debe primar el respeto a las personas en general, independientemente de su color de piel, su orientación sexual, su identidad de género, en fin, eso ha sido por lo que nosotros nos hemos movido, ¿no? Leti, ¿y allá en Guanajuato ya pudieron cambiar el registro de tu hijo? ¿Cuál es su nombre? Sí, ya lo pudimos cambiar, se llama Leo.
pero no fue aquí, fue en Jalisco con una nueva modificación al Código Civil que sucedió en el 2020, que tuvimos oportunidad. Entonces, pues aquí más bien tuvimos que hacer otro tipo de juicio para que el Registro Civil del Estado de Guanajuato aceptara ese cambio, que también ya se dio, y estamos ahorita ganamos ese juicio, que todo tiene que ver con derechos humanos. En todas partes esto avanzando, apenas la Suprema Corte de Justicia se posicionó sobre esto, y no es nuevo. Entonces, aunque los estados, como el estado de Guanajuato, se resiste a reconocer los derechos que deben tener las personas de la comunidad LGBTQ y más, hay tratados internacionales, hay ya muchos casos que se han ganado en la Suprema Corte de Justicia que dicen que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, bueno, está dado aquí en Guanajuato, pero al final ya no se puede negar por todo este bagaje jurídico que ya se ha dado, ¿no? Muy bien. Leti, otra pregunta. ¿Cómo fue que tu hijo empezó a decirte que él era niño, que él era varón? Pues desde que habló, yo creo que si todos aquí, todas y todos los presentes lo pensamos, desde que somos niñitos, que si lo piensas, se hacen un ejercicio de introspección y se tratan de acordar en qué momento vieron que ustedes se identificaban con cierto grupo, pues bueno, así sucedió y bueno, no nos acordamos, pero mi hijo en cuanto habló se dio cuenta que algo no estaba bien en cómo le nombrábamos, en cómo, que esto fue a los 2 años que él empezó a decir, soy un niño. A él le quedaba claro, y bueno, más bien fue porque nosotros no estábamos seguros, que empezamos a confundir, y entonces ya empezó a preguntar, bueno, sí soy niño o no, pero él siempre lo tuvo muy claro, como cualquiera de nosotros, o nosotras que nos identificamos, si somos parte del grupo en el preescolar, por ejemplo, si jugamos con las niñas o los niños, que independientemente de que si esté bien, que haya separación por géneros y vivencias de género, o sea, eso es otra cosa, pero en los cuales es parte de la identificación que como niños y niñas necesitamos, ¿no? Entonces, pues lo mismo sucedió con mi hijo, luego se dio cuenta que algo no estaba bien, ya a los 2 años, pero ya fue años después, porque no es de que tampoco de las familias, por lo menos las que yo conozco, que oigan que su hijo es trans y vayan corriendo y le cambien el acta y ya luego todo el cambio, ¿no? Es un proceso de observación, de ver si es constante la afirmación que son del género que dicen ser, ¿no? Que dure medio año. Mi hijo se estuvo expresando así 1 año y medio, hasta que por fin pudimos, o él consiguió que nosotros nos convenciéramos para ayudarle, ¿no? Qué afortunado tu hijo. Todos aquí toda la familia fuimos muy afortunados. Nos ha cambiado en muchos aspectos importantes de cómo son las relaciones en todos niveles, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta para la señora. Sí. Hola. Andrea. Hola. Háblale fuerte porque Sí. parece que se oye. Yo tengo una pregunta con respecto a Leo, se llama, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue su proceso en la escuela? ¿Cómo sus compañeros, o fue el nuevo trato, o cómo él vivió eso con sus compañeros de la escuela y también con sus maestros? Sí, claro. Digamos que lo que se ha ido desarrollando a nivel general, que han hecho por lo menos las familias que yo conozco que acompañan a menores trans, es que aunque en México no hay un protocolo sancionado por ya sea el gobierno o la Secretaría de Educación Pública, lo que se ha hecho es que se ha como improvisado como una especie de protocolo copiado de otros países, donde sí hay protocolos especializados. Y bueno, básicamente lo que sucedió es que primero nosotros reconocimos esa situación, la expresamos en el colegio, y el colegio, las autoridades del colegio, tomaron las medidas pertinentes, que son muy sencillas en realidad cuando se trata de un niño o una niña menor de edad que va en la primaria. Por ejemplo, mi hijo empezó su transición en el preescolar, pero bueno, que es muy básico, simplemente es llamarle por el nombre que han escogido, que no era el nombre femenino que nosotros le habíamos dado, y cambiar los pronombres, no hay más. Pero de repente como que da miedo,
porque piensan, bueno, que piensan como que si está enfermo, que no. Entonces, al final ha sido ese protocolo que en el colegio, las autoridades del colegio entendieron que solamente se trataba de eso, no más. Por lo demás es un niño común y corriente. Y sí, al principio hubo miedo por parte del colegio que no se fuera a entender, porque, bueno, como les digo, vivimos en Guanajuato, una comunidad muy religiosa, muy católica, que las familias no fueran a entenderlo. Pero nosotros, mi esposo y yo, siempre hemos manejado la cuestión de los derechos humanos, y pues esa es una cosa que no, es infranqueable, pues, o sea, no hay manera de echar abajo eso, y que sí está sancionado en la Constitución mexicana. Entonces, al colegio, al haber entendido eso, después en el paso que estamos ahorita, es que ya por fin se convenció que había que dar citación a toda la planta académica y administrativa del colegio. Y eso ha sido lo que es muy sencillo, porque no hay nada más, pero da miedo enfrentarse a la diversidad, porque incluso para lo del bullying es el mismo protocolo que cualquier escuela y colegio. Ningún colegio, ninguna escuela va a permitir que haya bullying, se supone, ¿no? Y bueno, el caso de mi escuela, de mi hijo, es particular. Entonces, sus protocolos contra el bullying o acoso escolar es cero tolerancia, y nosotros simplemente planteamos que es lo mismo, simplemente que de lo que se trata es que ahora en la diversidad que se hable del colegio hay que nombrar y decir que existe la diversidad también de género, la diversidad sexual, para que los niños lo entiendan desde chicos. Sus compañeros de mi hijo al principio estaban confundidos, porque es normal, es lógico, le conocieron de una forma y de repente de un día para otro para ellos fue así, porque entramos de vacaciones, todo el trámite lo hicimos en vacaciones, y entramos de vacaciones y simplemente llegaron y dijeron es Leo. Entonces, las maestras se han movido de acuerdo a lo que los niños han también necesitado, porque no nada más se trata de Leo, sino de sus compañeros. Tuvo una amiga que vivió una pérdida, para ella mi hijo era su amiga, y de repente pasó a ser del otro bando, en el sentido así, porque los niños en el preescolar sí se juntan, niños con niños y niñas con niñas, y a ella la maestra la acompañó a ella en el acompañamiento que le había dado esa niña, que no nos hizo a nosotros obviamente el puntual, que fue como la acompañaron junto con su familia, ¿no? Y sus compañeros y compañeras son los que han dado pauta para que el colegio vaya diciendo más. Han dejado que le conozcan y que también ha sido la línea de nuestra familia, que se sepa que más allá de ser trans, que es una de sus características que le hacen ser, pero que no le definen, porque en sí tiene otras cosas que le hacen ser él, que es buen amigo. Bueno, mi hijo y yo lo veo así, y sé que es así, es buen amigo, es respetuoso, en fin, cosas que los otros y las otras niñas han visto en él, y que el colegio ha funcionado bien, que no le señalan ni le ponen el foco de que, bueno, aquí está, cuando ponen algún ejemplo de diversidad, ponen el foco en mi hijo, ¿no? Entonces, en el colegio también hemos sido muy afortunados, porque se ha tratado con mucho respeto la vivencia de mi hijo. No sé si eso responde. Sí, muchas gracias. Yo creo, Leti, que los niños tienen menos prejuicios que los adultos. Sí, definitivamente. Los compañeritos de Leo, que son niños chiquitos, bueno, se adaptaron luego y dijeron, ok, esto está así, perfecto. Sí, claro, sí, vivieron un proceso igual. O sea, había niños y niñas que se negaban a llamarle por su nuevo nombre, pero notamos inmediatamente que era obvio, era lógico que iba a suceder. Pero se trató así, no se trató como algo que fuera de entrada ya malicioso o no. Y entonces, al tratarlo así como niños que están comprendiendo qué sucede, todo ha ido evolucionando muy bien. No sé si tengan alguna otra pregunta. Hola, buenos días, yo tengo una pregunta. Sí. En el caso de Leo, cuando recién pasó la transición, ¿no hubo algún problema con algún compañerito, maestro o padre de familia que le hayan hecho caras feas? O que le hayan dicho, no, es que tú eres niña, o de algo así. Sí, claro, sí, por ejemplo, mi hijo venía en el transporte escolar,
ahorita en este momento no, bueno, por la pandemia, pero lo sacamos antes de que fuera la pandemia, y sí, o sea, sí hay gente que no va a entender. Pero nosotros hemos llevado este proceso acompañado por varios frentes y comprendemos, pues, por ejemplo, esto con acompañamiento de psicólogos y psicólogas, hemos aprendido algo que es obvio, digamos, ¿no? Pero que de repente tú no ves cuando tienes un hijo, ¿no? Que es todos en algún momento, no importa no nada más hablando de género, sino por ejemplo de color de piel, si eres mujer, si eres un niño, no sé, en dos personas en un trabajo, puede suceder que tengas una agresión a tu persona indeseable e injusta y tú de alguna forma, que esto es lo que hacemos con nuestro hijo, debes aprender a protegerte y a poder gestionar que van a haber cosas injustas que te sucedan. Entonces eso nos pasa a lo largo de la vida a todas y a todos. Hay cosas injustas que van a sucederte que no te las mereces, pero hay que saber gestionarlas y sobre todo las puedes gestionar si sabes que tu familia, tu grupo te apoya. Y en el caso de las personas trans y de cualquiera de la comunidad LGBTQ y más, este punto es el más importante, que la familia esté para apoyar. Y como en el colegio y en todas partes han visto que tanto mi esposo como yo, y lo voy a decir así porque es así, vamos con la frente en alto, que amamos a nuestro hijo y le vamos a respaldar. Entonces, en esa medida, las familias y el colegio han respondido. Digamos que para nosotros y las otras familias que conocemos, ese es el punto clave. Visibilizar que nosotros no estamos ni avergonzados, ni defraudados, ni nada de tener un hijo de la comunidad LGBTQ y más, y eso se nota al exterior. Entonces, pues bueno, eso ha ayudado, y mi hijo lo sabe, aunque lo ha sabido desde que empezamos todo este proceso. Él ha tenido conversaciones con grupos de personas trans de su edad, de más adultos, psicólogas trans. Entonces él sabe que esto puede suceder, y entre más rápido lo sepan, la forma de poderlo enfrentar es otra. Muchas gracias, Leti, muchas gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta. De verdad te agradezco muchísimo y te felicito. Y qué afortunado, te digo, Leo, de tener estos papás tan evolucionados y tan aceptadores de su situación, porque yo sé que muchos padres batallan mucho. Sí, definitivamente sí. Qué bueno que ahora hay más leyes que los protegen y que pueden hacer su transición, pero pues lo más importante para ellos es el apoyo de sus padres. No sé si quieres decir alguna otra pregunta para no que se den más tiempo. Bueno, pues entonces hablamos pronto, Leti, te agradezco mucho tu participación, una gran aportación. Gracias. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Bueno, como podrán darse cuenta, pues es un tema súper complejo, y a mí en lo personal es un tema para mí súper apasionante. Entonces pudiéramos estar aquí hablando 2, 3 pláticas más, no vamos a acabar, van a seguir teniendo dudas, van a seguir saliendo comentarios, y nada más me voy a empezar a brincar porque no vamos a acabar. Nada más resumirles que sí hay personas que preguntan, bueno, ¿por qué no nos esperamos a que surja evidencia, a que haya más investigación? Ha habido mucha investigación desde que los médicos empezamos a tratar de encontrar la causa, que erróneamente, porque a veces no hay causas, siempre se ha buscado, desde los papás ausentes, que la mamá es muy dominante, típica historia, ¿no? El papá, que tú nunca estás, es que tú tienes la culpa porque no estás. Entonces el niño se identificó con la mamá. No, es que tú como mamá le permites muchas cosas. Tú tienes la culpa. Entonces ha habido mucha investigación. Estas teorías ya se descartaron. Esta teoría de la influencia social, por ahí lo comentaban, alguien preguntó de que si se podía o no cambiar la identidad de género de una persona. El doctor John Money en Estados Unidos, en los años 50, él decía que la identidad de género es como un libro abierto los primeros 2 años de vida. Y en él se puede uno escribir y criar a una persona con el género que usted desea. Así de plano. Si un niño nació con genitales masculinos y yo lo quiero criar como niña, es cuestión de criarlo como niña y educarlo como niña, y va a ser niña.
Entonces esa fue la teoría que popularizó el doctor John Moy en esos años, que así se llamaba, Nature versus Nurture. ¿De acuerdo? Hubo una teoría neurobiológica para explicar lo que comentábamos aquí, que desde el momento en que nacen o antes ya viene el cerebro preconfigurado para saber si uno es niña o niño. También se descartó, no se ha podido comprobar totalmente de una manera fehaciente. Hay una teoría socioantropológica que dice que todo es parte de la rica expresión de la diversidad sexogenérica del ser humano, que no hay nada que investigar, que no hay nada que buscar, que todo ha sido, que fue reprimida y fue oculta durante años y años y años. Todavía otra teoría más, la teoría más humana. Esta la dijo una señora ahí en España en un congreso. Dice: mi hija no necesita que alguien venga a decirle qué es lo que debe de sentir y qué es lo que debe de hacer para ser feliz. Ya lo es. Ya escucharon a la mamá que dijo sobre su hijo: mi hijo es feliz. Entró, se identifica, lo reconoce, la sociedad lo reconoce, su familia lo reconoce, se acabó el problema. Se acabó el problema. Entonces tal vez yo me quede con esta teoría, la teoría más humana, pero todavía hay mucho que seguir hablando. Una gran pregunta rápidamente: ¿cómo nos damos cuenta como papás que algo está pasando? Muchas veces llegan los papás y me dicen: oye, es que mi niño está jugando con muñecas, oye, es que mi niña está jugando con la pelota. Esos son comportamientos variantes de género. Si tú naces con genitales masculinos, la sociedad espera que juegues con perritos. Si eres una niña, pues tienes que jugar con muñecas. Cuando sucede lo contrario, a eso se le llama comportamiento variante de género. Varía de lo que la sociedad espera. Pero cuando este comportamiento variante de género es insistente: yo quiero las muñecas, yo quiero la peluca, yo quiero el vestido, es consistente con otro tipo de expresión, no nada más el juego, una expresión no verbal, y es persistente con el tiempo, algo está sucediendo. Aquí vemos el caso de Martina, de 6 años, que se identifica con Spider-Man. No está equivocado el nombre, así es. Martina nació con genitales opuestos a lo que se identifica. Ella quiere ser un Spider-Man. O como en el caso de Jaime, de 8 años, Jaime sí está bien, ¿no? Es que ella se identifica con niñas y ella quiere ser una niña. Pues aquí estamos hablando de una situación no verbal, a una expresión no verbal. Es útil que lo digan, es valiente que lo digan, pero es más notorio cuando vemos lenguajes no verbales. Algo más allá, por ejemplo, vemos a Daniela de 6 años que en el colegio le dicen: dibújate, dibuja tu familia. ¿Cómo se identificó Daniela? Como un niño. Daniela nació con un pene. ¿Cómo se identifica Daniela? Como niño. Y aparte le pone yo. ¿Cómo se identifica Gaby de 6 años? Gaby también nació con un pene. ¿Cómo se identificó? Como niña. Se pone como princesa, con el cabello largo, con vestido. Porque así es como se perciben. Es como se ven a sí mismas, a sí mismos. Entonces, la parte de ese lenguaje no verbal es mucho más significativo que lo diga. Yo soy niña. Cuando viene el lenguaje no verbal, es mucho más importante. En el caso de Gabriela, 2 años, le quitaban su ropa y ella se ponía la ropa de su mamá, y le quitaban su ropa y se ponía una camisa y la jalaba como si fuera un vestido, y la mamá le cortó las camisitas. Luego agarraba las toallas y se las ponía como vestido, y le quitaban las toallas grandotas, dejaban toallas chiquitas, y como ya solo podía poner como vestido, se lo ponían como peluca. Entonces nada más se desesperaba. Depende de qué edad están gritando: yo soy una niña, yo soy un niño. En el caso de Leo, que lo dijo de muy temprana edad. Muchas familias, muchas personas, yo tengo la fortuna de participar en la historia de poco más de 300 personas, de 300 familias, y siempre me preguntan: ¿y no será una moda, doctor? ¿No será que está expresando una inconformidad, que quiere protestar? Pues cuando un niño o un adolescente quiere protestar, pues se mete a un grupo de protesta, se integra a otro grupo que no es el convencional de la sociedad.
Pero nadie va a escoger de manera voluntaria meterse a algo tan complicado, tan enredado, tan estigmatizado y tan criticado socialmente como es una persona transgénero. Yo no he podido conocer, y dudo que vaya a conocer a alguien que diga, sí, yo quiero decir que soy trans para fastidiar a mi mamá. No, pues soy nunca lo he visto y no creo que lo vaya a ver nunca. A lo mejor aquí sí. Grupos de este tipo, tal vez sí, tal vez sí. Alguien no se siente integrado, necesita integrarse en un grupo, se mete a otro grupo. Entonces ya vimos que esto es un problema, aparentemente un problema familiar. Y digo aparentemente porque la criatura es la que lo va a vivir. Los papás empiezan a luchar, puede haber una recriminación de uno al otro, la familia se fragmenta, la familia se separa y el menor sale a la calle. Los papás lo corren a la calle. O te compones o te vas para la calle. Y el niño pues no se compone y lo mandan a la calle, los 2, 3, 14 años. Me ha tocado ver niños de 10 años que están en la calle. Los papás no lo aceptan. Y de ser un problema familiar se vuelve un problema social, porque ahora ese niño pues tiene que vivir. Como no puede estudiar, pues empieza a sufrir de bullying, de discriminación, de marginación, puede caer en el consumo de drogas. Y esto se vuelve después un problema sanitario. Muchas de estas criaturas, o estos adolescentes, acaban en prostitución cuando no se tiene el apoyo de la familia, o acaban en una farmacodependencia. Y esos problemas sanitarios, adivinen a quién nos cuesta, a nosotros que pagamos impuestos. Porque con nuestros impuestos se pagan los tratamientos del VIH. Es interesante. Entonces la misma sociedad genera el problema sanitario que tiene que ver. Curioso. Las estadísticas ahí están, son impresionantes. No es algo único de un país, es algo a nivel mundial. La tasa de suicidios entre personas transexuales puede ser tan alta como un 50% cuando no tiene el apoyo de la familia. Cuando se tiene el apoyo de la familia, baja a los números que normalmente se esperan de una sociedad. 5%, un 4% de los adolescentes. Maestra, Sí. tengo una duda. Por ejemplo, nosotros como maestros, pero principalmente como humanos, si nosotros estamos presenciando un caso de transfobia, por así decirlo, como usted menciona, no sé, que a lo mejor el niño tenga la confianza y se acerca a nosotros y nos diga, ¿sabes qué? Siento esto y esto, y mis papás no me dejan, no me quieren, o tal. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a esa persona? Hay dos puntos bien importantes, tu pregunta es bien importante. Hay dos puntos muy importantes. Si la persona es menor de edad, no te metas. No te metas. Precisamente ayer me escribió una chica de 16 años. Doctor, que necesito que me dé datos de... No puedo decirte ni pío, porque tú no sabes los papás cómo van a responder. Te pueden acusar, te pueden meter un problema. Me ha tocado ver en España una persona que trabajaba con grupos de menores, dar información a menores de edad y el papá se ha hecho así, para ayudar aquí como garrapata. Está usted pervirtiendo a mi niño. Es usted un pervertidor de menores. A lo mejor es usted un pedófilo. Son menores de edad, no te metas. Mejor trata de localizar a los papás, dale el teléfono a tus papás y habla con los papás. Oiga, pasó esto. Si es mayor de edad, el asunto cambia, tú puedes hablar directamente. Pero es bien importante, si es menor de edad, no me toca. Mejor hablar directamente con los papás y tratar de clarificar lo que está sucediendo. ¿Verdad? Cuando no hay el apoyo de la familia, el consumo de drogas y los intentos de suicidio son altísimos en estos muchachos, en estos jóvenes. Esa es la importancia del rechazo traducido a un problema sanitario. Y todavía todo esto que están viviendo estos jovencitos, estos niños, es todavía más complicado, pues porque no es una enfermedad, porque no tiene un tratamiento. Hay papás que dicen, bueno, ¿y cuál es el tratamiento? No, no hay tratamiento. El tratamiento es el entender, el aceptar la diversidad como parte de la naturaleza humana. Porque no es algo que se escoja, no es algo que está de moda.
no es algo que el niño decida, no es que alguien haya influenciado en él y que él haya decidido, no, eso es lo que nosotros creemos como sociedad. Entonces es todavía más difícil para esas personitas considerar nuestros 4 puntos que son importantísimos. Los estigmas sociales, hay que luchar contra ellos. En una encuesta que se hizo hace un tiempo, la gran mayoría de las personas en Monterrey hilaban la palabra transexual con la prostitución. Y eso no es así. Que es una consecuencia de una desesperación de que los jóvenes no tienen trabajo, no encuentran educación, sí, tienen que vivir de algo. La farmacodependencia, el traficheo de drogas. Pero ahorita estamos cambiando estas expectativas de vida a través de la educación, a través de grupos familiares, como está la señora, como está Alejandra. Se están cambiando las historias, se han cambiado esas expectativas de vida de una manera favorable. Si antes una persona trans era sinónimo de farmacodependencia o de prostitución, cuando no está el apoyo de la familia, ahora esas historias han cambiado. Grupos de apoyo, donde se trabaja, donde se busca la integridad, el entendimiento para las familias, con los parientes, no nada más con los papás, con los tíos, con los hermanos, con los abuelos, para que todos de manera unida se comprende y se acepte libre. Actividades recreativas. Esta foto es de aquí de Monterrey. Esta foto es de aquí de Monterrey. Son del grupo de aquí de Monterrey. Son grupos de aquí de Monterrey que integran las familias, hacen actividades, hacen albercadas, hacen convivios e integran a los jóvenes a la sociedad. Entonces, el objetivo de todo este acompañamiento, que no es un tratamiento, es un acompañamiento, el objetivo es encontrar personas o encontrar personas que tengan una congruencia entre su género sentido, su aspecto físico y la sociedad, pero no porque lo tengan que hacer ante la sociedad, sino trabajando junto con la sociedad para que ellos entiendan, comprendan y acepten. Ya no hablemos de respeto. Entonces, este es el objetivo. El objetivo es cambiar esas expectativas, cambiar esas historias de vida. Aquí tenemos el caso de Gaby, de 12 años. Gaby, al igual que este chiquito de Guanajuato, Gaby tenía muchos problemas para entrar al colegio, no la aceptaban como tal. Y a la edad de 12 años no se medican, no se operan. Hay grupos ahí que siempre nos están criticando de por qué vamos a cambiar la anatomía de los niños, que por qué los vamos a condenar a una hormonación que los va a trastornar. No, eso es falso. A los niños no se les hormoniza, no se les opera, simplemente se les permite tener una actividad acorde con su género percibido. Si tú eres una niña, sí, vamos, ¿quieres poner tu vestidito? Ponte tu vestido. Y hacen una transición dentro de la familia. Mamá, papá, hermanos. El niño cambia su actitud, se vuelve más sonriente, más participativo, se hace más alegre. Bueno, pues ahora vamos a permitir una transición extrafamiliar. Abuela, abuelo, en la clase de natación, en la clase de pintura. Sigue el niño por el buen camino, sonriente, alegre, contento, baja su depresión, baja su ansiedad. Pues ahora sí, una transición social. Básicamente lo que se hace con los menores de edad. Nada más. El caso de Gabriela, el caso de Alexa, 14 años, ya a los 14, 15 años ya se empieza ahora sí a manejar medicamentos, se les bloquea la pubertad nativa. Imagínate que Alexa, que nació con un pene, a la edad de 14 años le empieza a salir barba y bigote, ¿cómo se va a sentir? Pues mal. Entonces se les bloquea la pubertad durante un tiempo para que sigan madurando emocionalmente, que sigan creciendo sin esa pubertad que les va a hacer un daño. El bloqueo no tiene ninguna complicación. El negarlo o el por así decirlo, como si fuera yo un padre y tengo un hijo que está pasando por ese proceso y yo negarlo, no llevarlo, por ejemplo, al tipo de ¿cómo se dice? Para que socialice, o también se puede considerar abuso infantil. Es un abuso, sí. Y ese, pues, como viendo videos, se puede denunciar. Y se puede denunciar. Sí, se puede. Digo, no tanto como denunciar, pero sí hay lugares, por ejemplo, hay grupos o asociaciones de familias
que ya conocen una serie de herramientas, como viste o escucharon la mamá, que ya tiene una serie de herramientas y pasos legales que aunque no esté legislado en México o en el Estado, hay herramientas que se pueden tomar de otros lugares para hacerlos válidos en el momento que tú quieres. No tanto como denunciar, si voy a poner una denuncia en la policía, no, pero sí hay herramientas y caminos a seguir que ya están labrados por mamás, por papás y por asociaciones. ¿De acuerdo? Alejandra, 16 años, ella ya está con hormonas cruzadas, ella nació con un pene. La intención es no permitir que las historias se repitan de antaño. Ahora tenemos gentes como cualquier otra persona, tienen expectativas de vida como cualquier otra persona, no vienen de Marte, ¿sí? No tienen nada más un ojo, son seres humanos como cualquiera y la intención es de que tengan una vida total. Sabrina, 17 años, Lola, de 19 años. ¿Le ven un tercer ojo? ¿No ven una tonalidad verde en la piel? Tampoco. Son seres humanos como cualquiera. Lorena, 23, Megan, de 24 años, ya son personas que ya van por su cirugía genital para hacer su corporalidad congruente con su identidad. Luca, 28, Santiago, de 27, teniendo el respeto, teniendo la aceptación de la familia, teniendo el conocimiento, se han logrado cambiar las historias de vida. Muchos de estos jóvenes ya son profesionistas, egresados de la universidad, con estudios de posgrado, tanto en México como en Estados Unidos. Sabrina, la que vieron hace ratito, Sabrina ya está estudiando ahorita en Estados Unidos, en la Universidad de Boston, en Baltimore. En Baltimore está estudiando allí. Lola es actriz en España, ha participado en varias películas. Lorena, diseñadora. Megan, comerciante. Luca, comerciante. Santiago, diseñador gráfico. Hay ingenieros, hay un ingeniero que está trabajando en Querétaro en la fabricación de motores y turbinas de la General Electric para los aviones. Ya no son las historias de la prostitución, hay que cambiarlas. Son personas como cualquier otra. Ese es el objetivo. Andrés, de 34 años. ¿Alguien puede imaginarse que estas personas tengan una vulva entre las piernas? No, ¿verdad? Isaac, Andrés. Isaac está estudiando en California, psicología. Andrés está como representante de una organización ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y son personas que nacieron con genitales femeninos. Nadie se percata en esas historias de vida como cualquier otra. Porque lo contrario sucede y son casos reales. Jóvenes que se suicidan uno tras otro, tras otro, tras otro, porque no se les respeta, porque no se les entiende, y llega en el momento en que se quiebran. Por eso la tasa de suicidios entre ellos es muy, muy alta. Entonces, la intención de todos estos grupos, de todos estos cursos, de todas estas labores, es llegar a esto, que las familias se comprendan, que se acepten a sus hijos, que no se fracture la familia, que es el núcleo de la sociedad, que se mantenga a través del entendimiento y del respeto. Es malo juzgar, pero todavía es más malo juzgar sin conocer. Y eso sí no se va. Eso sí no se va. Entonces la intención es esta. Yo los felicito a todos ustedes por participar en estos grupos, porque tengan estas inquietudes, que algún día, si no se dedican a la enseñanza, si no se dedican a alguna labor de contacto con la gente, les puede pasar con algún vecino. Esto es más común de lo que se imaginan. Acuérdense que es el 1% de la población. ¿Cuánta gente hay en Monterrey ahorita ya? Somos casi 6 millones de habitantes. ¿El 1% cuánto es? Como 60,000. Más o menos. 60,000 familias están pasando por esto. ¿Saben cuántas familias se han visto aquí en Nuevo León? De las que han tocado la puerta para solicitar ayuda, no van más allá de 250, 300 familias. ¿Dónde están las otras 59,000 familias? Entonces, las posibilidades son de que tarde o temprano les llegue a alguna situación como esta en su casa, con sus vecinos o con sus familiares.
Oye, qué pena, ya son las 11:45. Perdón que me fui tan rapidísimo, que pero tienen no que me irse a otra clase. Hay muchísima más información, ahí les voy pasando. Hay películas muy buenas donde tocan el tema para entenderlo mejor. No sé si tengan alguna pregunta o algo que quieras cerrar, Carlos, porque me da pena que tienes la siguiente clase. Yo tengo una pregunta, pero va a estar como muy inculto de mi parte. Todas son buenas. Al momento de decir una mujer trans o un hombre trans, disculpa la ignorancia, ¿una mujer trans nació con pene o nació con vulva y luego se Acuérdense que se les debe de llamar como su género sentido. ok. Entonces, una mujer trans nació con, un hombre trans nació con vulva. Hay que darle preferencia a cómo se percibe en el trato que tú des. Sí, a veces hay confusión. Y es muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Cuando te sientes hombre, eres un hombre trans. Cuando eres mujer, eres una mujer trans. Bueno, es un último comentario para terminar rapidísimo. Acuérdense que estas personas, el hombre trans, no se siente hombre. Es una mujer trans, no se siente mujer. Es. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay,